Esto ocurrió en julio del año pasado. Mi casa estaba teniendo algunos problemas bastante grandes y me quedé sin electricidad durante varios días mientras la reparaban. Trabajo desde casa, así que esto fue un problema importante y finalmente tuve que alquilar un Airbnb para quedarme unos días hasta que volviera la electricidad en mi casa. No vivo en la ciudad más grande, por lo que no había muchas opciones de Airbnb cerca de mí. El más cercano a un precio razonable estaba a unos 45 minutos en coche de mi casa. Estaba en un área aún más pequeña y aislada de la ciudad, que a menudo se consideraba como no la mejor zona para vivir. Sin embargo, solo me quedaría unos días, así que el dinero que ahorraba valía la pena. Cuando llegué, entré directamente y básicamente me fui a la cama, exhausto por todo lo que estaba pasando con mi casa. Por la mañana me levanté temprano y comencé a preparar mi portátil en el espacio de trabajo. Justo antes de comenzar a trabajar, alguien llamó a la puerta. Dudé en abrir porque no era mi casa, pero pensando que podría ser el anfitrión o algo así, fui a ver quién era. En el porche había un hombre, tal vez de unos 30 años, cubierto de tatuajes. No parecía un anfitrión de Airbnb ni tampoco un vendedor. No estaba seguro de por qué estaba allí y realmente no quería saberlo, así que decidí dejarlo. Me alejé de la puerta y volví al escritorio para terminar de prepararme y comenzar a trabajar. Tuve algunas reuniones y mucho trabajo acumulado de mi ausencia de los últimos días. No creo que me levantara del escritorio hasta las 8 p.m. Y aún así estaba considerando volver al trabajo después de salir a comprar la cena. Solo unos minutos después de regresar y empezar a comer, otra llamada llegó a la puerta. Inmediatamente me levanté y fui a comprobar quién era. No me sorprendió ver que era el mismo tipo de antes. ¿Qué podría querer de mí tan tarde en el día? De hecho, estaba más molesto que preocupado. Pero, de nuevo, simplemente me alejé de la puerta y volví a cenar. Después de 30 minutos, alrededor de la 1 p.m., decidí trabajar al menos una hora más. Estaba cansado, pero el trabajo tenía que hacerse, y sabía que posponerlo hasta mañana solo me estresaría más. Me puse los auriculares y traté de concentrarme durante la siguiente hora. Logré avanzar bastante y, una vez satisfecho, finalmente cerré mi portátil por la noche. No me había dado cuenta de lo oscuro que se había vuelto. Supongo que la pantalla de mi portátil era la única luz que tenía encendida. Fui al frente para encender la luz, y un escalofrío me recorrió de inmediato. Bajando por el pasillo, había huellas apenas visibles pero inconfundibles. Mirando a mi alrededor, estaban por todas partes, incluso llegando justo detrás del escritorio en el que estaba trabajando. Aterrorizado, la seguí lentamente hasta la puerta trasera, que estaba entreabierta. Ni siquiera sé cómo describir lo que sentía. Era puro horror. Momentos después comenzaron a escucharse pasos bajando las escaleras. Eran lentos y cuidadosos, pero cuando llegaron al final, un hombre asomó la cabeza por el pasillo y me miró directamente. Era el mismo hombre, fácilmente distinguible por todos los tatuajes y demás. Parecía sorprendido de verme caminando, pero esa sorpresa rápidamente se convirtió en rabia. Su rostro no mostraba otra emoción que irritación y enojo. Iba a intentar decir algo, pero no me salieron palabras y, con el corazón latiendo con fuerza, me di la vuelta y salí corriendo por la puerta trasera. Corrí por el jardín trasero y me adentré en unos árboles detrás de las casas. Me senté detrás de un árbol y saqué el móvil, empezando a marcar el 911, pero lo cerré rápidamente al escuchar pasos corriendo hacia mí. No esperaba que me siguieran, pero afortunadamente pasaron de largo sin verme y continuaron corriendo en la oscuridad. Una vez que me puse en contacto con la policía, volví al Airbnb y esperé a que llegaran. Di una descripción detallada del hombre y de hecho lo encontraron al día siguiente. Se confirmó que era él por los tatuajes que había notado y había entrado en varias casas en los días previos, haciendo cosas horribles a quienes vivían en ellas. No sé qué planeaba hacerme ni por qué parecía haberme dejado solo al principio, pero puedo estar tranquilo sabiendo que ya no podrá hacer nada.
Había reservado un Airbnb con varias semanas de antelación en una ciudad a la que nunca había ido. Un cliente al que iba a ver por trabajo vivía en la zona, así que solo me quedaría allí un día y luego conduciría de vuelta a casa. El trayecto duraba 3 horas, y cuando llegué y salí del coche, noté que el vecindario era muy tranquilo. La mayoría de las luces de las casas estaban apagadas y los árboles cubrían los jardines, bloqueando la vista en gran parte. Lo único que vi realmente fue una persona caminando por la calle. Estaba bastante lejos y no parecía haber nada extraño, pero por alguna razón me dio una sensación extraña. Subí y abrí la puerta, entrando y acomodándome. Era una casa muy normal, nada especial, pero perfecta para lo que necesitaba. Después de dar una vuelta y revisar el lugar, abrí la puerta principal para recoger otra bolsa de mi coche. Al pisar el porche, noté a alguien parado en la calle. Era la persona que había visto caminando unos minutos antes, pero ya no caminaba. Simplemente estaba parada en la calle mirando hacia el Airbnb. Al dirigirme hacia mi coche, esa persona me notó y empezó a alejarse. Mantuve mis ojos en ella mientras estaba afuera, sospechando de lo que fuera aquello. Parecía seguir caminando, alejándose por la calle. Volví a entrar y me aseguré de cerrar bien todas las puertas. Luego abrí el garaje y metí el coche dentro, solo para estar seguro. Durante las siguientes horas hice algunas revisiones fuera, para ver si esa persona seguía rondando. No la vi más, y teniendo que levantarme temprano a la mañana siguiente, me fui a la cama. Dormí decentemente, despertándome algunas veces durante la noche, pero mi alarma sonó a las 4:00 am, para que finalmente me levantara. El sol aún no había salido, así que todavía estaba oscuro afuera. Me senté en la cama adormilado y de inmediato vi una luz que entraba por debajo de la puerta del dormitorio. No recordaba haber dejado ninguna luz encendida, aunque pensé que tal vez había pasado por alto una luz de la cocina o algo así. Me levanté de la cama y caminé hacia la puerta, pero justo antes de abrirla, escuché algo al otro lado. Sonaba como si algo se moviera al final del pasillo. Abrí la puerta y vi que era la luz del salón la que estaba encendida, la cual sabía con certeza que había apagado. El sonido continuaba mientras caminaba por el pasillo y miraba hacia el salón. Había un tipo en la esquina registrando una de mis bolsas. Llevaba una sudadera negra con capucha y vaqueros rasgados, exactamente como la persona que había visto caminando antes. Solo lo miré un segundo antes de que se girara y me encarara. No parecía sorprendido en absoluto. Era casi como si me estuviera esperando. Soltó la bolsa en el suelo y me gritó que me quedara donde estaba. Empezó a acercarse, y solo tuve un segundo para decidir qué hacer. Me giré y corrí de vuelta a la habitación, cerrando la puerta justo antes de que me alcanzara. Chocó contra ella y trató de derribarla a patadas. Luego empezó a manipular la cerradura del otro lado. Pensé rápidamente y abrí una ventana, saltando y corriendo. Cuando logré que la policía llegara, el hombre ya no estaba en la casa. Mis bolsas también habían desaparecido, por supuesto, y para hacer las cosas más aterradoras, la puerta del dormitorio estaba abierta. Había forzado la cerradura y entrado, así que si me hubiera quedado escondido en el baño o algo así, quién sabe qué habría pasado. La policía parecía pensar que las acciones de ese hombre tenían más intención que simplemente robarme, así que rezo para que no vuelva a encontrarme. Estaba en un viaje por carretera de Portland a Chicago, un trayecto de casi 3 días, así que había reservado algunos lugares donde dormir a lo largo de la ruta. No me puse muy exigente con los lugares que elegí, pero opté por Airbnbs para poder disfrutar un poco más del viaje en lugar de quedarme en un hotel abarrotado. Mi primer Airbnb estaba en Wyoming, y la ruta a través del estado no pasa por ninguna ciudad grande, así que era en un pueblo muy pequeño, probablemente no más grande de 2 o 3 millas. Al cruzar la frontera hacia Wyoming, empezó a nevar intensamente, lo que solo alargó el largo día de conducción. Para cuando llegué al pueblo, las carreteras estaban cubiertas de nieve y el sol ya se había puesto. Estaba bastante muerto,
Quiero decir, no sé mucho sobre pueblos pequeños, pero esto parecía exactamente como me lo imaginaba, especialmente en un estado de baja población como Wyoming. Esperaba que hubiera un McDonald's o algo donde pudiera cenar rápidamente, pero estaba claro que no iba a haber ninguno, así que conduje por el pueblo y giré hacia la carretera que llevaba a mi Airbnb. Era un camino largo que llevaba a una pequeña casa en medio de un campo, con altos pinos cubiertos de nieve alineados en el patio delantero. Aparqué a un lado, salí con mi bolsa y caminé hacia el frente. Puse el código y entré, cerrando la puerta detrás de mí y encendiendo las luces. Era pequeña, probablemente unos 50 metros cuadrados, con solo una sala de estar y un dormitorio. Me quité los zapatos, dejé la bolsa junto a la cama y me senté en el sofá. Cuando lo hice, escuché un golpe proveniente del dormitorio. Miré hacia la puerta por la que acababa de pasar. Fue bastante fuerte, pero no tenía idea de qué podría haber sido. Me levanté y volví a caminar hacia la habitación, encendiendo la luz. Todo estaba igual. Fui a revisar el pequeño baño que había allí también, pero todo parecía estar bien y la única otra puerta en la casa era el armario del dormitorio. Me acerqué y tiré del pomo de la puerta, pero no se movió. Parecía estar bloqueada desde el otro lado. Al principio, me pareció extraño que el armario del dormitorio estuviera cerrado, pero luego pensé que podría ser un armario de mantenimiento donde el propietario guardaba cosas. No había otros lugares donde guardar nada, así que esa fue la conclusión a la que llegué. Volví al salón y descansé los ojos en el sofá mientras pensaba en mi plan para el día siguiente. Después de 15 minutos, me levanté y fui a la ventana para ver si aún estaba nevando y si las carreteras estarían transitables mañana. Fuera estaba inquietantemente oscuro, sin luces del pueblo detrás de los altos pinos, y seguía nevando intensamente. Cerré las persianas y volví al sofá, pero vi una sombra moverse en el dormitorio. Era lenta y suave, como la sombra de una puerta abriéndose o cerrándose. Comencé a caminar, escuchando mientras me acercaba a la puerta y miraba dentro de la habitación. Todo estaba en su lugar y no parecía haber nada que hubiera causado la sombra que vi, pero sabía que había visto algo moverse allí. Seguí mirando alrededor hasta que mis ojos se fijaron de nuevo en el armario. Todavía estaba cerrado, pero algo me daba una sensación inquietante. Me acerqué y agarré el pomo, y esta vez se abrió con facilidad. Ya no estaba bloqueado, pero dentro no había nada. Era solo un pequeño armario vacío. Antes de poder procesar todo y tratar de juntar las piezas, escuché a alguien detrás de mí. Cuando me giré, un hombre grande estaba parado en la puerta del baño. Parecía golpeado y cansado, con rasguños y cortes por toda la cara. Mientras lo miraba, él ni siquiera parecía preocuparse. Entró en la habitación y se arrodilló, sacando una bolsa de lona sucia y desgastada de debajo de la cama. Luego se levantó y ni siquiera me miró mientras salía lentamente de la habitación y por la puerta principal. Corrí y lo vi alejándose por la nieve hasta que estuvo más allá de las luces de la casa. Traté de involucrar a la policía, pero después de dar mi descripción, solo hablaron con el anfitrión de Airbnb. Después de salir del pueblo, no obtuve más información. Creo que lo más probable es que solo estuviera usando el lugar para dormir o algo así, pero la forma en que se veía me hace dudar de eso. No puedo ni imaginar lo que podría haber pasado si me hubiera ido directamente a la cama esa noche con el hombre escondido en el armario a solo unos centímetros de mí.